¿Crees en las coincidencias? ¿O en que todo está previamente escrito? Bueno, pues te lo creas o no, hay un libro que relató antes de que sucediera el episodio de pandemia que nos tocó vivir a comienzos de la segunda década del siglo XXI, así como un posterior conflicto bélico. ¡Ojo! Y te lo voy a contar con su autor. Él es Paco de la Nuez y habla en este podcast sobre esas coincidencias y los siguientes capítulos de Harmony que están preparados, y también sobre la vida del escritor. Yo soy José Luis Martín y te invito a que me acompañes en este apasionante podcast por el mundo de la novela, de la ciencia ficción y también de las coincidencias de que cuando uno escribe no sabe lo que va a pasar. Paco de la Nuez, escritor, autor de las novelas Harmony y buen amigo. Paco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, encantado de verte y ver que sigues tan sonriente como siempre, ¿no? La verdad es que eso es una maravilla, tal y como están las cosas, ¿verdad, Paco? Sí, la película se está poniendo un poco rara, pero hay que mantener el sentido del humor. Sí, por lo menos mantenerlo, luego ya veremos ya qué pasa, pero por lo menos, Paco, es curioso que y justo cuando arrancaba, ¿no?, esta llamada, decía que todo o parte de lo que está ocurriendo ya se había visto o se había leído en tu novela. Cuéntanos un poco esa relación, o si te tengo que llamar profeta de algo. La verdad es que yo soy el primer sorprendido, porque Harmony se publica en noviembre de 2018. Uh-huh. Y es cierto que muchas de las cosas que hemos vivido últimamente están reflejadas en el libro, ¿no? La idea de la novela surge en un viaje en coche desde el sur de Gran Canaria hasta Las Palmas, hablando con unos amigos sobre la guerra de Siria, una barbaridad que ocurrió allí y tal, ¿no? Y entonces me viene a mí un flash y digo, bueno, ¿y por qué no contar una historia sobre si es posible que la humanidad, aun quedando muy pocos, uh-huh, no fuese capaz de matarse a sí misma, ¿no? ¿Eso sería posible? ¿Seríamos capaces de llegar a una convivencia cordial siendo 10 personas en el planeta? ¿O acabaríamos incluso exterminándonos a nosotros mismos, ¿no? Ese es el núcleo, uh-huh, de la novela. Y para ello, pues tenía que matar a unos 7.500 millones de personas. Solo eso, ¿no? Y dejar a 10 vivos a ver qué pasaba con ellos, ¿no? Y entonces la forma más rápida que se me ocurre para acabar con todo el planeta, uh-huh, es un virus, ¿no? Claro. Y entonces, efectivamente, la novela relata el proceso de esas 10 personas que yo tengo que situar en un entorno cerrado, aislado, ¿no? Para crear esa tensión psicológica que podía haber sido o bien en el espacio exterior o en un batiscafo en la fosa de las Marianas, claro. Pero al final opté por una estación espacial que es más familiar para todo el mundo. Uh-huh. Y efectivamente ese virus va recorriendo el planeta entero de norte a sur, acabando con todo, y la novela cuenta pues la historia en forma de diario primero de las personas que quedan aisladas en esa estación, cómo se toman la noticia, cómo conviven, qué es lo que ocurre con ellos, porque están completamente aislados, y abajo está todo el mundo muriendo. Y en la segunda parte de la novela corre en paralelo con lo que está ocurriendo abajo, ¿no? Uh-huh. Que también tiene algo de profético, puesto que hay invasiones. Bueno. En este caso, Rusia invade Ucrania en el mundo real, y en la novela Estados Unidos invade México, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay invasiones, hay migraciones masivas, está, por supuesto, la pandemia, y luego una historia de un thriller ahí que lo envuelve todo. Y bueno, la verdad que
que los resultados, por ejemplo, en Amazon México están siendo bastante sorprendentes, ¿no? Porque no es tan difícil lanzar el libro como que luego se mantenga en el tiempo, ¿no? Y estar en el ranking entre los 50 primeros de su categoría, pues la verdad que me llena de alegría y satisfacción. Es una barbaridad, Paco, porque, hombre, como dices tú, mantenerse ahí es lo difícil. Y sobre todo que los mexicanos no habrán dicho, oye, que nos van a invadir y aquí hay un manual de resistencia, aquí hay por lo menos una clave previa a lo que va a ocurrir y ya, claro, habrán visto en tu libro seguramente los detalles para intentar preverlo o prevenirlo. Bueno, si Estados Unidos en algún momento de nuestras vidas invade México, yo te juro que me escondo en una cueva. Sí. Yo recuerdo, en la segunda lectura de Harmony, porque lo leí cuando lo adquirí hace ya, bueno, cuando bien decías, ¿no? Que salía el libro y lo compraba también por Amazon, cuando en tiempo de pandemia lo leía nuevamente y llego a una página donde dicen, oye, que acabo de conectar con Tierra desde la estación espacial y me dicen que hay un virus que se está expandiendo por el mundo y que está acabando con no sé cuántas vidas. Bueno, yo me quedé ojiplático y entiendo que serían muchísimas las personas que te mandaron un mensaje, oye Paco, ¿esto qué es? ¿Cómo hemos llegado a una parte de ficción que hay en tu novela y que se refleja en la realidad? Sí, tuve muchos comentarios en redes sociales, la verdad que fue impresionante y el primer sorprendido fui yo, o sea, cuando empiezan a llegar noticias de China de que hay un virus, de que esto se está extendiendo, yo decía, pero Dios mío, bueno, esto no creo que sea tan grave como lo que yo he escrito, porque yo evidentemente lo elevo a la enésima potencia, ha habido muertos por COVID, pero no ha acabado con la humanidad, ¿no? Pero ¿quién dice que no pueda surgir el día de mañana un virus súper letal, que mata súper rápido y que quedemos indefensos, ¿no? La verdad que espero que nunca ocurra, lógicamente, pero sí, en el momento en que se dieron las noticias, las redes sociales echaban humo, todo el mundo diciendo, pero bueno, ¿tú de dónde sales? ¿Con quién tienes hecho un pacto? ¿Esto cómo puede ser? Sí, bueno, ha sido casualidad, lógicamente, sí, pero bueno, es una casualidad plausible, ¿no? O sea, a veces la realidad supera la ficción y en este caso, nunca mejor dicho, porque al final escribes una ficción que tiene ciertos visos de ser plausible. No tan grave como la reflejo yo, pero el hecho se constata, ¿no? Y Paco, ¿cómo va, por ejemplo, el hecho de que la historia continúe, ¿no? Porque yo me quedé en el primer volumen de Harmony, pero si no me equivoco, tu pensamiento era alargarlo y contar una historia mucho más amplia, ¿verdad? Y ahí también queda todo en suspenso. Sí, la novela ahora mismo tiene dos partes. La primera es el diario del periodista que sube a la estación espacial para hacer en principio una cobertura de lo que es la vida allí y de los científicos que se encuentran en ella. La segunda parte es el reflejo de toda la catástrofe en el planeta Tierra. Y hay una tercera parte pensada. Y estamos trabajando en irla montando y en continuar la historia. De todas maneras, sí es verdad que el oficio de escritor yo creo que es el más duro del mundo. Por mucho que digan, ¿verdad? Yo no nací siendo escritor, yo he desarrollado mi carrera profesional en otros ámbitos, ¿no? Pero siempre relacionados con la comunicación y el mundo de las campañas publicitarias. Pero sí es cierto que cuando me metí en este proyecto, además en cuerpo y alma, porque dispuse del tiempo y de las ganas de hacerlo, nunca pensé que fuera tan duro escribir. O sea, si te lo tomas medianamente en serio, yo tenía jornadas de 8 horas todos los días escribiendo, durante 2 años y medio que me llevó a hacer esta novela. O sea, es una dedicación muy intensa, que luego a veces, más allá de la satisfacción personal de haber publicado en Amazon, y que la gente te lea y que haya más de 1000 descargas y que, bueno, tengas ahí un éxito entre comillas, es difícil obtener los réditos que te permitan vivir de ello, ¿no? Claro. O sea, como oficio para tú vivir de esto es muy, muy complicado.
Sí, porque Solo además, 3 o 4 lo consiguen. claro, porque además, aunque no lo hayas subido a una plataforma de venta online, sino haya sido una editorial quien se haga cargo, el mínimo porcentaje que se lleva un escritor no te permite tampoco vivir de ello, ¿no? Tendrías que vender millones de copias en todo el mundo como para que esto te diera cierta tranquilidad, que luego lo ponen muy bonito, pero luego ya, como dices tú, vivir de un libro y ser escritor no es nada sencillo. No, es complicadísimo, o sea, además está como muy idealizado, ¿no? Claro. O sea, cuando empecé dije, oye, pues igual me puedo dedicar a esto, ¿no? Porque me encanta, es algo con lo que disfruto y puedes dar un giro profesional y no hacerte millonario necesariamente. Es que Claro. con tener un sueldito para pagar las facturas, pues ya me doy por satisfecho, ¿no? Pero para eso hace falta vender muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y luego tener suerte también con el mundo editorial, porque indudablemente la plataforma que te da el mundo editorial de venta física en tienda es más amplia, más constatable que estar en Amazon o solo online, ¿no? Y acceder al mundo editorial, yo llegué a firmar un contrato con una agencia de literaria, que son los intermediarios entre el autor y las editoriales, pero al final no cristalizó, tuve mala suerte, la gente que yo tuve se marchó a trabajar en otro ámbito y el proyecto quedó un poco olvidado debido al cambio dentro de la propia agencia, ¿no? Y entonces, pues, acceder, como te digo, a las grandes editoriales es complicado. Y luego que en España todo el mundo escribe, o sea, hay una cantidad de autores asombrosa, ¿no? Lo cual es buenísimo, Sí. pero sí es cierto que vivir de esto se me antoja tarea titánica, ¿no? Y quizás, y esto es muy injusto, más difícil todavía desde Canarias. Claro, claro. Como todo. Como todo, ¿verdad? Porque parece que todo se complica Como estando todo. en Canarias, ¿no? Estamos en un paraíso y nos encanta, y la temperatura, la gente, la seguridad, pero luego hay problemas que entiendo tú te habrás encontrado. Entre ellos, por ejemplo, ¿cuál? El no poder a lo mejor desplazarte a diferentes editoriales para ofrecerles el producto, porque claro, uno de ellos es que dices tú, bueno, mandas un correo, haces una llamada telefónica, pero lo presencial siempre es lo más importante, y eso supongo que también es uno de los problemas que te habrás encontrado. Sí, está clarísimo. O sea, en la lejanía es una barrera. La lejanía física es una barrera. Si yo estuviese en Madrid, y seguro que muchísimos escritores canarios, y te digo también en el mundo de la música, también ocurre. O sea, aquí tenemos grupos musicales buenísimos que no salen porque estamos lejos. O sea, y la lejanía es un hándicap. Ya las editoras, las productoras dicen, buf, este está allá abajo, ¿no? Y no se dan cuenta que podemos coger un avión en cualquier momento y en 2 horas y media estás en Madrid, ¿no? Que a lo mejor tardan ellos más en coche desde Málaga hasta Madrid que yo desde Las Palmas. Pero es un tema tan psicológico y tan metido ahí que nos ven lejos y nos ven complicado, ¿no? Como esas islas allí perdidas y tal. Bueno, si estuvieses en Madrid, si te dicen, ¿no? O en Barcelona, donde están los núcleos, ¿no? de toma de decisiones. Es que es lo que tú dices, por ejemplo, un editor puede pensar, bueno, y si yo quiero hacer un tour de presentaciones con este chico que está en Las Palmas allí perdidísimo, y bueno, pues es más difícil que si está en Madrid, ¿no? Lo montan más fácil. Paco, Y es triste, ¿no? Es triste, y yo no sé si el hecho de tener un libro que se vende en una plataforma online te excluye, te deja fuera de cualquier feria del libro, por ejemplo, que se haga en Canarias y que tú puedas llevar tus ejemplares y sentarte. ¿Existe algún requisito que el libro tenga que estar publicado en una editorial para que tú estés en una feria del libro? No sé si has estado. No creo que haya requisito. Lo que pasa que sí que tienes que tener los ejemplares impresos, lógicamente, ¿no? Entonces, o te los imprimes tú mismo y los llevas y te pones en contacto con la organización, y ellos normalmente aquí en Canarias están encantados de abrir paso a todo lo que se hace aquí, ¿no? Pero sí es verdad que siempre te va a abrir más puertas y te da una pátina de
de prestigio el publicar con una editorial grande, ¿no? O sea, está claro que si eres un autor de Planeta no es lo mismo que haber puesto el libro en Amazon. Claro, pero por lo visto, Paco, por lo visto, si eres autor de Planeta, se quedan con los derechos de tu libro, si se hace una película igual, si se hace una serie igual, o sea, imagínate a lo mejor la cantidad de millones que puedes ganar porque alguien ha visto tu historia y quiere hacer una película con... pues no sé, se me ocurre Tom Cruise, por ejemplo, que le va mucho este rollito, pues a lo mejor te queda fuera del tema. Bueno, ese es mi sueño, ¿no? A ver si Tom Cruise espabila y me lee la novelita y me dice, oye, que vamos a hacer aquí un peliculón. Oye, pues mira, a lo mejor... y todos los derechos son para mí encima, como tú dices, efectivamente. No te he preguntado, ¿solo está en español o lo has traducido a otros idiomas? Está en español y tengo también intención de ponerla en el mercado estadounidense traducida, pero Bien. claro, traducir una novela cuesta un montón de dinero, muchísimo dinero, ¿vale? Yo conozco inglés, estudié la carrera en Estados Unidos, pero no me atrevo. La verdad es que me da muchísima ansiedad poner a traducir mi propia novela en inglés, porque no es lo mismo hablar coloquialmente inglés y normalmente inglés que empezar a utilizar un inglés que requiere un toque y un trato literario, ¿no? Eso podría hacerlo yo. Hombre, sería otra aventura, ¿no? Pero lo ideal es ponerlo en manos de profesionales que, la verdad, cobran bastante por el trabajo. Aún así estoy ahorrando y algún día la sacaremos en inglés en el mercado estadounidense. Oye, no me rindo. No te rindas. Y el tema del crowdfunding, porque a lo mejor dándole una mínima parte de lo que se pueda sacar de beneficio por esa traducción, ¿no? O por esa venta en inglés, podría también ser una solución. Sí. Es un territorio que debería de explorar. Lo he pensado alguna vez y tu sugerencia está muy bien tirada. Es algo que debería intentar ver, a ver si... Lo que pasa es que a veces te desanimas, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto quién lo va a querer? Si es que yo estoy aquí perdidísimo en el mundo, ¿no? Pero nunca se sabe, nunca se sabe dónde llegas, Paco. Eso es así. El mundo está abierto y... Hombre, yo creo que no es por haberla escrito yo, pero la historia es buena, es entretenida y tiene su punto para dejar pensando al lector, ¿no? Porque al final lo que yo he pretendido con este escrito es que la gente, más allá de la propia historia, se haga preguntas, ¿no? Porque en situaciones de crisis la naturaleza humana somos capaces de hacer cosas que pensamos que nunca haríamos, ¿no? ¿Qué harías tú por salvar a tus hijos o darle de comer a tu hija en un campo de refugiados en Sudáfrica? Claro. ¿No? ¿Qué no harías? Claro, sí. Y todo el libro refleja situaciones que lógicamente se desenvuelven en un entorno extremo y te dejan pensando, ¿no? En plan, oye, madre mía, ¿no? Qué duro. Hay situaciones muy duras. Hay situaciones también que abren la puerta a la esperanza, porque los seres humanos no solo somos, como dice el protagonista de la novela, un lobo para el hombre, ¿no? Sino que muchas veces también podemos comportarnos de manera solidaria, incluso en las crisis más grandes. Mira Ucrania ahora, toda la solidaridad que ha despertado una tragedia tremenda. Así que, bueno, es un libro para pensar. Es un libro para pensar. Paco, y cuando decías que, claro, 2 años y medio que te lleva a hacer una novela de este tipo, te sientas 8 horas día a día, cuando te sientas delante del ordenador, entiendo, ¿no? Que por ordenador, no máquina de escribir, a lo mejor también es una opción, y ves que está la pantalla en blanco y que tu mente está en blanco, ¿cómo se sale del bloqueo para un escritor? ¿Cómo puede uno solventar ese problema? A ver, yo nunca había... A mí siempre me ha gustado escribir, ¿no? En la universidad escribía en la revista del Colegio Mayor, pequeños relatos y tal. Pero acometer un proyecto de esta envergadura requirió de mucha, sobre todo, organización. Por ejemplo, yo tuve claro que la primera parte del libro iba a ser en formato diario. Un diario escrito por un periodista. Bueno, yo nunca he escrito un diario. Yo no sé cómo se escribe un diario. Yo no sé qué técnicas hay que seguir para escribir un diario. Entonces yo lo que hice fue informar. Pues Internet es tu amigo. ¿Y qué hice? Lo primero de todo. Google, novelas escritas en forma de diario con éxito. Y bueno, y me sale Drácula, de Bram Stoker.
Curioso. Drácula de Bram Stoker es un diario. Curioso. Yo no lo sabía. Claro. Uh-huh. Y entonces leo Drácula de Bram Stoker para ver cómo está hecho. Yo había visto las películas, pero no había leído el libro. Entonces, una vez leído el libro, yo compro la licencia de un programa profesional para escritores. O sea, yo no cogí el Word y me puse ahí a escribir. Sí, exacto. Sino que intenté seguir una metodología. Me compro ese programa me permite crear una serie de fichas, una serie de apuntes previos a lo que vas a escribir con la historia, que te hacen organizarte, te permiten organizarte bien. Y yo hago literalmente un comentario de texto de toda la novela de Bram Stoker. Voy capítulo por capítulo y en esas fichas me hago mi propio comentario de texto. Los comentarios de texto que hacíamos en literatura cuando estábamos en COU. Sí, que pensamos que no iban a servir de nada. Exacto, pues mira. Exacto. De toda la novela de Bram Stoker. Uh-huh. De ahí pillo apuntes, pillo método de cómo él ha estructurado ese diario y yo lo incorporo para mi historia modernizado, ¿no? Entonces, eso te permite trabajar con una metodología. Y luego, a la hora de sentarte y decir, Dios mío, estoy en esta página en blanco y no se me ocurre nada, ayuda mucho esa organización porque yo, antes de escribir la historia, me hago un guión. Me hago un guión de todos los capítulos que van a componer la historia. Y sobre esos capítulos, cada escena de cada capítulo está guionizada previamente. Entonces yo tengo un camino que seguir. O sea, yo me siento, hoy es martes, y me toca esta escena del capítulo tal. Claro. Y yo tengo el título de la escena. La escena es, pues no lo sé, la invasión de Estados Unidos a México, pues la escena se desarrolla en el cuartel general con el general tal haciendo esto. Y entonces, a partir de ahí, ya yo me imagino toda la situación y escribe. Uh-huh. Entonces es más difícil quedarte en blanco, porque lo tienes todo previamente guionizado, ¿no? Sí, como si tuvieras también... quedarte, pero... Sí, pero como si tuvieras también una serie de tareas a hacer y ya de ahí va saliendo la creatividad. Ya no te fuerzas a decir, bueno, ¿dónde me quedé? A ver, ¿ahora qué voy? ¿Ya estoy a lo escribir? Claro. Claro. Está todo muy detallado. Por eso son 8 horas. Claro. 2 años y medio. Casi nada, de verdad. Por eso. Y sale una novela, pues de casi 800 páginas en online. O sea, en formato ebook, ¿no? Yo creo que en formato de papel, a tamaño estándar, pues serían unas 600, una cosa así, 500, 600 páginas. Que es amplio, que es amplio, que el libro no te lo lees en medio día. Sin duda, no. Se toma su tiempo y te lo puedes leer de manera tranquila, como hice yo, te digo, hasta 2 veces, que ahora que ya he hablado contigo, seguramente cuando pase un tiempito volveré a leérmelo porque es bastante interesante, entretenido y sobre todo te deja ahí en tensión de, ostras, mira todo esto lo que está pasando. Y lo que puede pasar, así que... Igual hay ahí todavía cosas que están por pasar, habrá que averiguar cuáles son, sí, ¿no? Sí. No sé si llamarte Nostradamus o Paco ya directamente por todo lo que has relatado y que ya te has anticipado, que yo no sé si en casa te tienen miedo, Paco, decir, oye, ¿qué va a pasar mañana? Y si dices algo y ocurre, imagínate, ¿no? Sí, hay primos y tíos míos que me miran con un poco de respeto, ya, o sea, en plan, oye, no, tú no hables mucho. Eso, por si acaso. Bueno, pues a mí tan solo me queda recordar que el libro lo encuentras en Amazon, se llama Harmony, Paco de la Nuez es su autor, es su escritor y encima, como yo creo que quien está ahora mismo escuchando esto, comprueba que es un tipo estupendo, un tipo fantástico y merece la pena muchísimo leer lo que ha salido de esa cabeza tan inteligente, que la verdad, sobre todo por estar en Canarias a veces que es un impedimento, pero yo creo que en el mundo globalizado en el que estamos, cuando des el pelotazo nadie te va a parar y ya verás Tom Cruise como al final dice, oye Paco, ¿qué hacemos con esto? Ojalá. Paco, pues cuídate mucho, encantado de saludarte y de ver que sigues en forma y que bueno, que sigas escribiendo porque la verdad es que los que te leemos disfrutamos con ello. Igualmente, muchísimas gracias a ti por contactar. Hasta luego, cuídate, chao. Un abrazo.
Bueno, termina otro capítulo más. Por cierto, no me puedo olvidar de la gran cantidad de reproducciones que están teniendo día tras día los podcasts de World Media. Así que muchísimas gracias, sobre todo muchísimas gracias por ese detalle, por seguir confiando en World Media Podcast y por estar al otro lado. En nada, espero poder hacer un resumen de cómo van esas reproducciones porque siguen creciendo y cada vez son más los amigos y amigas como tú que escuchan estos contenidos, estos podcasts. Como siempre, te recuerdo que si le das me gusta también al podcast y si sigues el canal o me sigues en worldmedia.es o en las redes sociales donde estamos como World Media Spain, me harás tremendamente feliz. Soy José Luis Martín, como siempre te deseo lo mejor, te invito a que sigas aquí y nos encontramos en el siguiente capítulo. Y como siempre te digo, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe.